Respecto a la incorporación de apreciaciones a los autores abordados, tenemos, tres autores, bueno, cuatro. Em, Empezando por la perspectiva de Kalduk, es fundamental entender que la política exterior de un Estado no es el resultado de una única variable, sino de una interacción compleja entre factores estructurales y decisionales. ¿Qué son los factores estructurales? Son los que se refieren a las condiciones del sistema internacional, como la bipolaridad de la Guerra Fría, y a las limitaciones o a las ventajas geográficas, económicas o de poder del propio Estado. Por otro lado, los factores decisionales aluden a las elecciones de los actores políticos internos, a las ideologías dominantes, los intereses de los grupos de presión y la capacidad también de los líderes para implementar una visión. Kalduk remarca que en los dos gobiernos comparados, esta interacción fue decisiva. Durante la Revolución Argentina, la política exterior se vio subordinada en gran medida a la lógica bipolar de la Guerra Fría, aunque hubo intentos de diversificación, como el nacionalismo heterodoxo que habíamos mencionado de la NUCE. Las condiciones estructurales de la confrontación este-oeste y bueno, la propia naturaleza ideológica del régimen militar limitaron una autonomía más profunda, llevando a un alineamiento general con Occidente y Estados Unidos. Y por el contrario, el gobierno de Alfonsín intentó activamente romper esta dinámica de subordinación. A pesar de que la bipolaridad aún existía, Alfonsín procuró construir una política exterior más autónoma, basada en principios democráticos y, bueno, en el fortalecimiento del multilateralismo y la diplomacia regional. Bueno, otra obra que encontramos bastante relevante para este punto fue el de Cisneros y Escudé en su obra de la Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas, donde describen el periodo de 1942-1989 como uno de subordinación creciente en la política exterior del país. Ellos argumentan que a lo largo de las décadas Argentina fue perdiendo progresivamente el margen de autonomía y su política exterior se fue alineando cada vez más con las directrices de los centros de poder. No obstante, se podría destacar que durante el gobierno de la NUCE, en el marco de la Revolución Argentina, hubo intentos de autonomía relativos, como dijo mi compañera anteriormente, como mencioné yo con Piu, pero bueno, se manifestaron en mayor apertura hacia mercados no tradicionales y en búsqueda de acuerdos regionales, sin la confrontación directa a Estados Unidos. Pero bueno, fueron momentos puntuales donde se buscó un mayor espacio de decisión, aunque también en un contexto de subordinación general. Sin embargo, son enfáticos al declarar que tal vez el alfonsinismo eh, observa una clara recuperación de una política exterior con fundamentos más éticos y principios democráticos. Eh, Tal vez analizamos que el gobierno de Alfonsín se marcó un quiebre significativo con una tendencia que tenía una tendencia a la subordinación, revalorizando la democracia, revalorizando los derechos humanos y también el multilateralismo como los pilares de la inserción internacional para la República Argentina. Creemos que también es relevante traer el escrito de Bernal Mesa cuando se habla de que la doctrina de la tercera posición de Juan Domingo Perón dejó una huella duradera en la política exterior argentina, influyendo en intentos posteriores de autonomía. La esencia de esta doctrina radicaba en la búsqueda de una vía propia y autónoma para Argentina en el contexto de la Guerra Fría, obviamente evitando el alineamiento automático con cualquiera de los dos bloques hegemónicos. Mesa argumenta que esta tradición de autonomía fue retomada parcialmente durante la Revolución Argentina, aunque en este periodo estuvo marcado por un régimen militar y una impronta más conservadora y autoritaria. Hubo destellos de una política exterior que buscó mayor margen de maniobra, por ejemplo, diversificando relaciones comerciales, o estableciendo vínculos con países fuera de la órbita estadounidense. Sin embargo, el autor subraya que esta reinterpretación del concepto de autonomía se vio desviada hacia una impronta más conservadora y autoritaria, lo que la diferencia sustancialmente del espíritu más amplio y social de la tercera posición original.
Esto implicó que en cualquier búsqueda de autonomía se diera dentro de un marco de restricciones ideológicas y bueno, políticas internas también que limitaron su alcance real. Bueno, en lo que refiere a nuestras reflexiones propias y reflexiones finales, también analizando la relación de soberanía y la posición adoptada, creemos que la relación entre la soberanía y la política exterior, como dijimos a lo largo de la presentación, se manifestó de formas marcadamente distintas entre ambos gobiernos, diferenciándolos, como ya dijimos, por sus regímenes políticos, por factores tanto internos como externos que influyeron en sus políticas y también el contexto del sistema internacional. Durante la Revolución Argentina, la noción de soberanía se construyó primordialmente en torno a la defensa del orden interno y la geopolítica militar. En base a la política exterior, entendemos que sería más de carácter restrictiva, opaca y en gran medida ideológicamente subordinada por Estados Unidos. Em, y como señalaba Bernal Mesa, aunque hubo ciertas conjeturas de una tercera posición desviada, se mantuvo dentro de un marco conservador y autoritario. Y bueno, en contraste con el alfonsinismo, que redefinió la soberanía, ya no se entendía la Argentina como un aislamiento, como una autoafirmación violenta, sino como la capacidad de una inserción inteligente, activa en el sistema internacional, la defensa de los derechos humanos, que convirtió a un pilar, se convirtió en un pilar fundamental para esta nueva concepción de soberanía, junto con la recuperación del multilateralismo, del regionalismo y del derecho internacional como herramientas legítimas para proyectar el país. La resolución de conflictos territoriales es un claro ejemplo de lo expuesto a lo largo de esta presentación. Mientras la Revolución Argentina osciló entre negociaciones bilaterales, el gobierno de Alfonsín impulsó una estrategia multilateralista y diplomática en foros internacionales, obviamente buscando consenso y apoyo regional. Más aún, la clara muestra de esta nueva lógica fue el manejo del conflicto del Canal de Beagle. A diferencia de la tensión heredada del gobierno de facto, Alfonsín optó por una resolución pacífica y diplomática, claramente logrando un acuerdo interno con el plebiscito y por consiguiente el acuerdo con Chile a través de la firma del Tratado de Paz y Amistad que se dio en 1984, lo que marcó un hito en la política exterior regional y en la redefinición de la soberanía a través del derecho internacional. El acuerdo mencionado de paz y amistad fue como una confirmación soberana de los valores de la democracia y la atención del derecho internacional, dado que esta no era una tarea de soberanía, sino más bien era una forma madura de resolver un conflicto histórico con medios pacíficos, al garantizar los derechos marítimos y el fortalecimiento de la integración regional. Y bueno, en síntesis, el caso del Canal de Beagle muestra que defender la soberanía nacional no siempre significa confrontación o uso de la fuerza. Eh, Contrariamente, la gerencia de Raúl Alfonsín demostró que es posible fortalecer la soberanía a través del consenso, de la diplomacia y bueno, el respeto por la voluntad de la gente, así creando una profunda diferencia en las decisiones unilaterales y autoritarias tomadas bajo la autoridad de la dictadura militar.